Buen día, jóvenes. Bienvenidos a una cápsula de la materia de Historia Universal y de México. El día de hoy vamos a comenzar con el tema de Mesoamérica y sus áreas culturales. Bienvenidos. Mesoamérica fue una extensión de tierra dentro del continente americano en el que durante el México antiguo surgieron un montón de civilizaciones que no fueron el alienígena ancestral ni tampoco eran extraterrestres. Que a lo largo de 1000 años crearon una forma de vida similar con elementos culturales comunes. Al mismo tiempo se caracterizaron por crear algunos elementos singulares. ¿Conoces cuáles fueron algunos de esos elementos culturales comunes? ¿Conoces algunas de las principales culturas mesoamericanas? ¿Sabes en qué parte del continente americano se sitúa el área cultural mesoamericana? Si no lo sabes, no te muevas de donde estás. Mesoamérica es un área cultural que fue trazada por el antropólogo Paul Kirchhoff en los años 60 para estudiar cómo es que habían surgido y se habían desarrollado las civilizaciones del México antiguo a lo largo de 4000 años de historia, las cuales surgieron a partir del desarrollo de la agricultura y hasta la llegada de los europeos al continente. Al estudiar el desarrollo de la mayoría de las civilizaciones, Kirchhoff se dio cuenta que compartían diversos elementos culturales que les hacían tener una vida en común. Esto le resultó curioso, dado que muchas de estas civilizaciones se desarrollaron en fechas totalmente distintas y jamás se llegaron a conocer entre sí. Entre los elementos culturales y comunes se encontraron la agricultura, principalmente de maíz, calabaza y frijol, productos que fueron parte de la dieta básica de los mesoamericanos, desarrollada en chinampas, milpas y terrazas de cultivo, para lo cual también se empleó la coa, un instrumento de cultivo. El culto a la muerte, ligado a la idea de los ciclos regenerativos de la vida y la muerte, de todo lo existente en el mundo. El sacrificio humano de personas, consagradas a alimentar con su sangre las divinidades creadoras del mundo. El desarrollo del conocimiento astronómico, lo cual permitió a Mesoamérica tener dos calendarios agrícolas y rituales. Uno de naturaleza solar, que constaba de 365 días, y uno de naturaleza lunar, que constaba de 260 días. La división de la sociedad. En Mesoamérica había dos grandes grupos sociales, el de los gobernantes o nobles, que se les conocía como pipiltin o pilis en el idioma náhuatl, y los macehuales, que eran los gobernados, ¿vale? Todo el pueblo en general que no era considerado noble era por defecto un macehual. La construcción con un estilo arquitectónico único. El basamento escalonado o basamento piramidal trunco. El juego de pelota. Los palacios administrativos y de gobierno que estaban concentrados todos en lo que se conoce como el centro ceremonial, generalmente situado en el centro de las ciudades o las villas mesoamericanas. Politeísmo, es decir, el culto a muchos dioses. Teocracia, que es un sistema político en donde se consideraba que los gobernantes eran representantes de los dioses y por tanto tenían capacidades sacerdotales. Según Kirchhoff, el área mesoamericana se distribuyó entre los ríos Pánuco y Sinaloa al norte de México y se extendió rumbo al sur, hasta los ríos Nicaragua, Motagua y el Golfo de Honduras en Centroamérica. Colindando al norte se encontraba el área de Aridoamérica, donde vivieron varios grupos que tenían otra forma de vida, generalmente cazadores-recolectores, nómadas y seminómadas, llamados chichimecas. A su vez, Kirchhoff dividió el área de Mesoamérica en tres áreas más, para analizar la presencia de los elementos culturales dentro del espacio: el área de Oaxaca, el área del Golfo, el área del noreste, el área del occidente, el área maya, el área del altiplano central, el área de Centroamérica. Años más tarde, el arqueólogo Román Piñachán decidió analizar el desarrollo histórico evolutivo de las sociedades del pasado a lo largo de esos 4000 años, creando el concepto de horizontes culturales. Así, Piñachán creó tres horizontes a los que nombró: horizonte preclásico, horizonte clásico y horizonte posclásico. El horizonte preclásico
se desarrolló entre el 2500 a.C. y el 200 después de Cristo. Durante esta etapa, los grupos humanos primitivos aprendieron a cultivar, especialmente el maíz. De esta etapa se cuentan con restos como el cráneo del hombre de Tepexpan, que hoy se sabe, en realidad se trata del cráneo de una mujer. Más tarde, hacia el 1800 a.C., la agricultura y la sedentarización provocaron el desarrollo de los primeros centros urbanos. La principal civilización desarrollada en esta etapa preclásica fueron los olmecas, considerados por ello como la cultura madre. Los olmecas se desarrollaron en 3 ciudades-estado independientes entre sí: La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo, ubicadas entre Veracruz y Tabasco, dentro del área mesoamericana del Golfo. Su principal aporte fueron las esculturas monumentales llamadas cabezas olmecas. El horizonte clásico se desarrolló entre el 200 a.C. al 650 después de Cristo. Durante esta etapa surgieron las civilizaciones de mayor importancia cultural para la historia de Mesoamérica, ocurriendo fenómenos como una gran concentración demográfica en ciudades y un rápido crecimiento urbano. Y ya para los últimos años, la incursión de oleadas de grupos migratorios chichimecas, que arribaron por el norte, provocando desestabilización política de esta etapa. Entre las civilizaciones que se desarrollaron estuvieron los teotihuacanos, desarrollados entre el 200 y el 650 después de Cristo, que fueron la civilización comercial más importante de este periodo, al construir redes comerciales por toda Mesoamérica e incluso penetrando en el área de Aridoamérica. La ciudad del poderío teotihuacano fue Teotihuacán, considerada la ciudad de los dioses, que se encontró en el actual Estado de México, en el área cultural geográfica del Altiplano Central. Entre sus principales aportes se encuentran la pirámide del Sol y la Luna, y el templo de Quetzalcóatl. Otra importante civilización fue la zapoteca, considerados como la gente del país de las nubes, que se desarrollaron entre el 300 después de Cristo y el 800 después de Cristo en las ciudades de Mitla y Monte Albán, en el área mesoamericana de Oaxaca. Su principal aporte fue la alfarería. Asimismo, los mayas fueron la tercera civilización que se desarrolló durante el Clásico entre el 300 después de Cristo y el 900 después de Cristo en el actual territorio de la península de Yucatán, distribuidos entre los estados de Guatemala, Belice, Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Yucatán, en ciudades como Palenque, Tulum, Copán, Uxmal, Bonampak y Tikal. Los mayas fueron considerados como el pueblo mesoamericano de mayor nivel cultural del México antiguo. Entre sus aportes se encontraron la predicción de eclipses, el movimiento de Venus, la creación del Chilam Balam y el Popol Vuh, que eran libros donde vertieron su cosmovisión, y la invención del cero. Durante el posclásico, las incursiones chichimecas al territorio mesoamericano provocaron un periodo de inestabilidad política, mestizajes culturales y reacomodos de la población entre los grupos originarios y los chichimecas recién llegados. Estos cambios produjeron una etapa de constante guerra, que dio origen a regímenes militaristas en Mesoamérica. Entre las principales culturas del posclásico se encuentran los mixtecos, que se desarrollaron entre el 800 después de Cristo hasta 1521, en el área mesoamericana de Oaxaca. Estos mixtecos se impusieron a los antiguos señorías zapotecas de esa misma área, ocupando algunas de sus antiguas ciudades, como Mitla. Entre los principales aportes culturales de los mixtecos se encuentra el trabajo de la orfebrería. Otro pueblo del posclásico fueron los toltecas, situados entre el 250 después de Cristo y el 1200 después de Cristo. Los toltecas sustituyeron a los teotihuacanos en el altiplano central. Aún no se ha determinado si incursionaron en tierras mayas. Sin embargo, la influencia tolteca en la ciudad maya de Chichén Itzá queda clara con la representación de Kukulcán, que era la versión maya de Quetzalcóatl. Entre los principales aportes culturales de los toltecas se encuentran las columnas con forma de guerreros que han sido llamados los Atlantes de Tula. A su vez, los totonacas fueron una confederación de pueblos que se desarrollaron entre el 300 después de Cristo y el 1521 de nuestra era.
en el área del Golfo, en ciudades como Tajín, Zempoala y Papantla. Entre sus aportes se encontraron las esculturas de caritas sonrientes y el culto al dios del trueno. La última civilización que se desarrolló previo a la llegada de los europeos al continente fueron los mexicas o aztecas, que se desarrollaron entre los años de 1325 y 1521, quienes se asentaron en el área del lago de Texcoco en el altiplano central, desde donde lograron ampliar su dominio territorial, político y militar sobre gran parte del centro y sur de Mesoamérica. Los mexicas se asumían como un grupo de migrantes chichimecas que provenían de un lugar llamado Aztlán, considerado como el lugar de las garzas. Este pueblo se encontró dividido en dos ciudades-estado. Una era México-Tlatelolco y la otra México-Tenochtitlán, de las cuales los mexicas tenochcas fueron más exitosos en la guerra, mientras que los tlatelolcas tuvieron gran relevancia en el comercio. A partir de 1430, los Tenochca iniciaron su expansión por Mesoamérica, en alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, con quien fundó la Triple Alianza. Entre sus principales aportes se encontraron la construcción del Templo Mayor, la Piedra del Sol, el culto a Huitzilopochtli y las esculturas de la Coyolxauhqui y la Coatlicue. Así hemos llegado al final de la cápsula. Recuerda, si aún te han surgido dudas, puedes agendar tu asesoría sobre el tema con nosotros en nuestro correo electrónico. ¡Hasta la próxima!